Esta es la historia de Rosa Hernández, una madre soltera de 35 años que trabajaba 3 empleos para mantener a su único hijo. Una mujer que había luchado contra todo pronóstico para darle a su hijo adolescente una oportunidad en la vida. Y esta es también la historia de Mateo, su hijo de 17 años, un joven que había estado al borde del abismo, involucrado con pandillas, drogas y violencia. Un muchacho que todos habían dado por perdido. Pero Mateo cambió. En sus últimos meses de vida, experimentó una transformación tan radical que las personas que lo conocían no lo reconocían. Y luego, en un acto final de heroísmo, murió salvando a 5 niños de un incendio. 3 meses después de su funeral, Rosa encontró algo imposible escondido en la habitación de su hijo. Una carta escrita con su propia sangre. No con tinta roja, con sangre real. Una carta que explicaba cosas que nadie podía saber. Una carta que predecía su propia muerte. Una carta que contenía instrucciones específicas sobre lo que Rosa debía hacer después. Los doctores dijeron que era imposible. Los escépticos dijeron que era un engaño. Pero las pruebas estaban allí. El análisis de ADN confirmó que era la sangre de Mateo. La fecha en el papel coincidía con la noche antes de su muerte. Esta es una historia sobre redención, sobre cómo un joven perdido encontró su camino en el último momento, sobre cómo una madre soltera que había perdido toda esperanza la encontró de nuevo en las palabras manchadas de sangre de su hijo. Esta es una historia que desafiará todo lo que crees saber sobre la vida, la muerte y el poder del amor que trasciende cualquier frontera. Capítulo 1. La lucha de una madre. Rosa Hernández tenía 35 años, pero se veía mayor. Las noches sin dormir, el estrés constante y los 3 trabajos habían cobrado su precio. Trabajaba como mesera en un restaurante por las mañanas, limpiaba oficinas por las tardes y hacía turnos nocturnos en una gasolinera los fines de semana. Todo para mantener un pequeño apartamento de 2 habitaciones en un barrio peligroso. Todo para poner comida en la mesa. Todo para su hijo Mateo. Mateo tenía 17 años y había sido la razón de cada decisión que Rosa había tomado desde que tenía 18. Su padre, un hombre que Rosa prefería no recordar, los había abandonado cuando Mateo tenía 2 años. Desde entonces, había sido solo Rosa y Mateo contra el mundo. Y el mundo había ganado durante mucho tiempo. Mateo no era un mal chico en su corazón. Rosa lo sabía. Había sido dulce de pequeño, lleno de risas y sueños. Pero el barrio donde vivían era cruel con los niños como él. Sin una figura paterna, sin recursos, sin oportunidades. A los 12 años, Mateo comenzó a juntarse con el grupo equivocado. A los 14, ya estaba involucrado con una pandilla local. A los 16, había sido arrestado 2 veces, una por vandalismo, otra por posesión de drogas. Cada vez Rosa lloraba, cada vez Mateo prometía cambiar, y cada vez volvía a las calles. «No entiendes, mamá», le decía Mateo con esa actitud defensiva de los adolescentes. «Necesito protegerme, necesito pertenecer a algo». «Perteneces a esta familia», respondía Rosa, siempre al borde de las lágrimas. «Me perteneces a mí». Pero sus palabras no parecían alcanzarlo. Mateo estaba perdido en un mundo de violencia, drogas y lealtades mal colocadas. Las noches eran las peores para Rosa. Se quedaba despierta, escuchando cada ruido en la calle, temiendo la llamada telefónica que le dijera que su hijo estaba muerto o en la cárcel. Oraba, aunque no estaba segura de creer en Dios. Oraba porque no sabía qué más hacer. «Dios, si existes», susurraba en la oscuridad de su habitación. «Por favor, salva a mi hijo. Por favor, no dejes que termine como tantos otros en este barrio. Por favor». Pero los meses pasaban, y Mateo solo parecía hundirse más profundo. Antes de continuar con esta historia poderosa, si ya estás sintiendo la emoción, suscríbete al canal y activa la campanita para más testimonios reales que restauran la esperanza.
Déjame un amén en los comentarios si crees en el poder de la redención. Ahora, sigamos con la historia de Mateo y Rosa. Capítulo 2. El incidente que lo cambió todo. La vida de Mateo cambió una noche de viernes en marzo. Tenía 17 años y acababa de cumplir su sentencia de servicio comunitario por su último arresto. Esa noche, Mateo estaba con su pandilla en una esquina conocida por el tráfico de drogas. No estaba vendiendo esa noche, solo vigilando, como ellos decían. Era su trabajo advertir si la policía se acercaba. A las 11:30 p.m., Mateo vio algo que le heló la sangre. Un niño pequeño, no podía tener más de 7 años, caminaba solo por la calle. Estaba llorando, claramente perdido, con ropa sucia y zapatos rotos. Los otros miembros de la pandilla se rieron. «Mira al niño perdido», se burlaban. Probablemente se escapó de su casa, pero algo en Mateo se removió. Miró al niño y vio a sí mismo. Vio al niño de 5 años que había sido, caminando con su madre por estas mismas calles. Asustado, vulnerable, necesitado de protección. Sin pensarlo, Mateo se acercó al niño. «Hey, pequeño, ¿estás bien? ¿Dónde están tus padres?» El niño lo miró con ojos grandes y asustados. «Me perdí. No sé cómo volver a casa». Los otros miembros de la pandilla gritaron. «Mateo, ¿qué haces? Déjalo. No es nuestro problema». Pero Mateo ignoró las burlas. Tomó al niño de la mano con sorprendente gentileza. «Ven, vamos a encontrar a tus padres». Durante la siguiente hora, Mateo caminó por el barrio con el niño, preguntando, buscando. Finalmente encontraron a la madre del niño, frenética, buscando a su hijo con vecinos. Cuando la madre vio a su hijo, corrió hacia él, llorando de alivio. Luego miró a Mateo, este adolescente cubierto de tatuajes de pandilla, con ropa holgada y una bandana. «Gracias», sollozó. «Gracias por cuidarlo. Gracias por no hacerle daño». Esas palabras golpearon a Mateo como un puñetazo. Gracias por no hacerle daño, como si lo esperado de él fuera hacerle daño a un niño, como si eso fuera lo que la gente asumía de él ahora. ¿Era eso en lo que se había convertido? ¿En alguien de quien las madres tenían que agradecer que no lastimara a sus hijos? Mateo caminó a casa esa noche en silencio. Algo dentro de él se había roto, o tal vez algo se había despertado. Cuando llegó al apartamento a la 1 a.m., Rosa estaba despierta esperándolo, como siempre. Pero en lugar de la pelea habitual, Mateo se sentó a su lado en el sofá y dijo algo que no había dicho en años. «Mamá, lo siento por todo». Y comenzó a llorar. No las lágrimas superficiales de alguien tratando de evitar el castigo, sino los sollozos profundos de alguien que finalmente ve lo que se ha convertido y está devastado por ello. Rosa lo abrazó, sin decir nada, solo sosteniendo a su hijo mientras él lloraba años de dolor, confusión y malas decisiones. «Quiero cambiar», dijo Mateo finalmente. «No sé cómo, pero quiero cambiar». «Entonces lo haremos juntos», respondió Rosa, «como siempre debimos haberlo hecho». Capítulo 3. El comienzo de la transformación. Los cambios en Mateo no fueron inmediatos ni fáciles. La pandilla no dejaba ir a sus miembros fácilmente. Los amigos que había hecho en las calles no entendían por qué de repente no quería salir. Pero Mateo perseveró. Con el apoyo de Rosa, comenzó a hacer cambios pequeños pero significativos. Primero dejó de usar las drogas. Los primeros días fueron brutales. Mateo sufría de abstinencia, temblando, sudando, apenas pudiendo mantener comida en su estómago. Rosa llamó a su trabajo, pidió días libres que no podía permitirse, y se quedó con su hijo durante los peores momentos. «No puedo hacerlo, mamá», gemía Mateo. «Duele demasiado». «Sí puedes», insistía Rosa. «Eres más fuerte de lo que crees». Segundo, Mateo comenzó a ir a la escuela regularmente. Había abandonado casi completamente durante el último año, asistiendo solo lo suficiente para no ser expulsado oficialmente. Pero ahora, se levantaba temprano, iba a clases,
Hacía la tarea. Sus maestros estaban sorprendidos. Mateo está diferente, le dijeron a Rosa en una conferencia de padres. No sabemos qué pasó, pero sea lo que sea, sigan haciéndolo. Tercero, y más importante, Mateo comenzó a buscar algo más grande que él mismo. Rosa no era religiosa, pero una vecina anciana llamada Doña Carmen los invitó a un pequeño servicio de iglesia en una casa cercana. Mateo fue con escepticismo, pero algo en las palabras del pastor, un hombre joven llamado Luis que también había salido de las pandillas, resonó con él. Dios no te ha abandonado, dijo el pastor Luis esa noche. No importa qué tan perdido hayas estado, no importa qué has hecho. Dios te está esperando con los brazos abiertos. Solo tienes que dar el paso hacia Él. Después del servicio, Mateo se acercó al pastor Luis. ¿Realmente crees que Dios puede perdonar a alguien como yo? He hecho cosas malas. He lastimado a gente. El pastor Luis sonrió. Hermano, yo vendía drogas a niños de secundaria. Disparé a personas. Estuve en la cárcel 3 veces. Y Dios me perdonó. Si me perdonó a mí, te puede perdonar a ti. Esa noche, Mateo oró por primera vez en su vida conscientemente. No fue una oración elocuente. Solo dijo: Dios, no sé si puedes escucharme, pero si puedes necesito ayuda. No quiero ser esta persona más. Ayúdame a cambiar. Y algo cambió en ese momento. Mateo lo sintió. Una paz que no podía explicar, una sensación de que por primera vez en años no estaba completamente solo. Capítulo 4. Los últimos meses. Durante los siguientes 4 meses, la transformación de Mateo continuó. Se volvió casi irreconocible para aquellos que lo habían conocido antes. Comenzó a voluntariar en un centro comunitario, ayudando con niños después de la escuela. Los mismos niños que podría haber reclutado para la pandilla un año atrás, ahora los estaba ayudando con su tarea, jugando fútbol con ellos, siendo el hermano mayor que muchos de ellos no tenían. Mateo es increíble con los niños, le dijo la coordinadora del centro a Rosa. Tiene un don natural. Han respondido a él de maneras que no lo hacen con los otros voluntarios. Mateo también comenzó a hablar abiertamente con otros jóvenes en el barrio sobre su experiencia. No predicaba, pero compartía honestamente sobre su transformación. Pensé que la pandilla era mi familia, les decía. Pensé que me daban protección y respeto, pero la verdad es que me estaban usando. Me estaban matando lentamente, y casi me llevan a matar mi propia alma. Algunos jóvenes lo escuchaban, otros se burlaban, pero Mateo no se rendía. Su relación con Rosa también se transformó. Ya no eran adversarios constantes, peleando por cada decisión. Ahora eran verdaderamente madre e hijo, comunicándose, apoyándose, creciendo juntos. Siento haber sido tan difícil, le dijo Mateo una noche mientras cenaban juntos. Sé que te hice pasar por el infierno. Valió la pena, respondió Rosa con lágrimas en los ojos. Todo valió la pena para llegar a este momento, para tener a mi hijo de vuelta. Mateo incluso estaba haciendo planes para el futuro. Había estado investigando programas de estudios vocacionales. Quería convertirse en trabajador social, ayudar a otros jóvenes como él a salir de las pandillas. Voy a hacer algo con mi vida, mamá, decía con una determinación que Rosa nunca había visto en él. Voy a hacer que te sientas orgullosa. Ya estoy orgullosa, respondía Rosa siempre. Más orgullosa de lo que puedes imaginar. Todo parecía estar mejorando. Por primera vez en años, Rosa se permitía tener esperanza. Tal vez, pensaba, tal vez lo peor había quedado atrás. Tal vez su hijo realmente iba a estar bien, pero el destino, o la providencia, tenía otros planes. Capítulo 5. La noche del incendio. Era un sábado por la noche, 4 meses y medio después de la transformación de Mateo. Rosa estaba trabajando su turno en la gasolinera. Mateo estaba en casa, habiendo pasado el día en el centro comunitario. A las 9:47 p.m., el teléfono de la gasolinera sonó. Era una vecina, gritando histéricamente. ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Hay un incendio en el edificio al lado del tuyo!
¡Es terrible! ¡Viene para acá! Rosa dejó caer el teléfono. Su edificio. Mateo estaba allí. Abandonó su puesto. Sería despedida más tarde por eso, pero no le importó en ese momento, y corrió las 6 cuadras hasta su apartamento. Antes de llegar, podía ver el humo oscuro elevándose contra el cielo nocturno. Cuando llegó, la escena era caótica. El edificio al lado del suyo estaba completamente en llamas. Las llamas se habían extendido al techo de su propio edificio. Bomberos habían llegado y estaban tratando de evacuar a todos. ¡Mi hijo!, gritaba Rosa a cualquiera que la escuchara. ¡Mi hijo está en el 3er piso! Un bombero la agarró. Señora, todos los edificios están siendo evacuados. Si su hijo está allí, los bomberos lo sacarán. Pero Rosa no podía quedarse quieta. Buscaba frenéticamente entre la multitud de residentes evacuados. Veía a sus vecinos, la familia García, doña Carmen, el señor Ramírez, pero no veía a Mateo. ¿Alguien ha visto a Mateo?, gritaba. ¿Alguien ha visto a mi hijo? Entonces escuchó voces urgentes, bomberos gritando, y vio algo que le detuvo el corazón. Mateo estaba corriendo hacia el edificio en llamas, no alejándose de él. ¡Mateo!, gritó Rosa. ¡No! Pero Mateo no la escuchó o la ignoró. Corrió directamente hacia la entrada del edificio que se derrumbaba. Un bombero intentó detenerlo, pero Mateo era más rápido. Desapareció en el humo y las llamas. Rosa colapsó en el pavimento, gritando. Otros vecinos la sostuvieron, todos llorando, todos rezando. 3 minutos pasaron. Cada segundo sentía como una eternidad. Entonces, a través del humo, apareció una figura. Era Mateo, con la cara negra de hollín, tosiendo violentamente. Y en sus brazos llevaba a un niño pequeño. Corrió hacia donde estaban los paramédicos. Entregó al niño. Luego se volteó y corrió de vuelta al edificio. ¡No!, gritaron múltiples voces. Los bomberos intentaron detenerlo de nuevo, pero Mateo era como un hombre poseído. 2 minutos después, salió de nuevo. Esta vez con una niña de tal vez 5 años, y volvió a entrar. Cada vez los bomberos le gritaban que se detuviera. Cada vez Rosa lloraba y suplicaba. Pero Mateo seguía regresando. En su tercer viaje, salió con 2 gemelos de aproximadamente 3 años. En su cuarto viaje salió con un bebé, 5 niños. Había sacado a 5 niños del edificio en llamas. Pero en ese cuarto viaje, algo salió mal. Una viga cayó justo cuando Mateo salía. Lo golpeó en la espalda, derribándolo. Paramédicos corrieron hacia él. Los bomberos lo arrastraron más lejos del edificio que ahora estaba completamente consumido por las llamas. Rosa llegó corriendo. ¡Mateo, mi hijo! Mateo estaba consciente, pero apenas. Sus ojos encontraron los de su madre. Sonrió, aunque era claro que estaba en dolor tremendo. «Los niños», susurró. «Los niños están bien, ¿verdad?» «Sí, mijo», sollozó Rosa. «Los niños están bien, gracias a ti». «Bien», dijo Mateo. Su respiración era laboriosa. «Mamá, te amo. Siempre te amé. Incluso cuando no lo demostraba». «Lo sé, mi amor. Lo sé. Ahora guarda tu energía. La ambulancia está aquí». Los paramédicos comenzaron a trabajar en Mateo. Le pusieron una máscara de oxígeno, verificaron sus signos vitales, lo prepararon para transportar. «Signos vitales están bajando», uno de ellos dijo urgentemente. «Necesitamos moverlo ahora». Mientras lo ponían en la camilla, Mateo agarró la mano de Rosa con sorprendente fuerza. «Mamá», su voz era apenas audible bajo la máscara de oxígeno. «Debajo de mi colchón hay algo para ti, algo importante. Mateo, no hables, guarda tu energía. Prométeme que lo encontrarás, prométemelo». «Te lo prometo, mijo, te lo prometo». Esas fueron las últimas palabras que Mateo le dijo a su madre. En la ambulancia camino al hospital, su corazón se detuvo. Los paramédicos intentaron reanimarlo durante 20 minutos, pero el daño de las lesiones por aplastamiento y la inhalación de humo era demasiado severo. Mateo Hernández, de 17 años,
Fue declarado muerto a las 10:47 p.m., pero los 5 niños que salvó sobrevivieron. Todos ellos. Ni siquiera un caso de inhalación de humo seria entre ellos, gracias a que Mateo los sacó antes de que el humo se volviera demasiado denso. Mateo murió como un héroe, pero para Rosa, él murió como su hijo, su precioso hijo que finalmente había encontrado su camino solo para perderlo. Capítulo 6. El duelo. Los días después de la muerte de Mateo fueron un borrón de dolor para Rosa. El funeral fue masivo. Personas que Rosa nunca había visto vinieron a presentar sus respetos. Familias de los niños que Mateo había salvado, jóvenes del centro comunitario, incluso algunos exmiembros de la pandilla que habían conocido a Mateo en sus días oscuros. Su hijo fue un héroe, le dijeron una y otra vez. Su hijo salvó a mi bebé, lloraba la madre de los gemelos. Mateo me mostró que la gente puede cambiar, dijo un joven que todavía tenía tatuajes de pandilla visibles. Todas esas palabras deberían haber consolado a Rosa, y en algún nivel lo hicieron. Pero nada aliviaba el dolor de haber perdido a su hijo. Su único hijo, la única familia que había tenido durante 17 años. La habitación de Mateo permanecía intacta. Rosa no podía soportar entrar allí. Pasaba junto a la puerta cerrada cada día, sintiendo el peso de la ausencia. 3 meses pasaron. 90 días de existir en una niebla de dolor. Rosa había regresado al trabajo, pero solo funcionaba en piloto automático. Comía porque tenía que comer. Dormía porque eventualmente el agotamiento la forzaba a hacerlo, pero realmente no estaba viviendo. Doña Carmen, la vecina anciana que había invitado a Mateo a la iglesia, visitaba regularmente. «Mija», le decía, «Mateo está en el cielo, está con Dios, está en paz». «Lo sé», respondía Rosa mecánicamente, pero no le traía consuelo. Su hijo estaba muerto, y ninguna cantidad de palabras sobre el cielo cambiaba eso. Entonces, una noche, mientras Rosa estaba sentada en el sofá mirando sin ver el televisor, recordó algo, las últimas palabras de Mateo. «Debajo de mi colchón hay algo para ti, algo importante». En el caos de los últimos 3 meses, había olvidado completamente. ¿Cómo había podido olvidar? Se levantó bruscamente y caminó hacia la habitación de Mateo. Por primera vez en 3 meses, abrió la puerta. La habitación olía a él todavía. Su ropa estaba donde la había dejado. Su mochila de la escuela en la esquina. Pósters de bandas de rap en las paredes, junto a una cruz nueva que había colgado durante su transformación. Con manos temblorosas, Rosa se arrodilló junto a la cama de Mateo, levantó el colchón, y allí, en un sobre manila sellado, había algo. Pero lo que la hizo jadear no fue solo el sobre, era el color. El sobre estaba manchado de rojo oscuro, un rojo que Rosa reconoció inmediatamente. Sangre. Con dedos que apenas podían sostener el sobre, Rosa lo sacó. Era pesado, había algo dentro además de papel. Lo llevó a la sala, se sentó bajo la luz más brillante y con un cuchillo de cocina, abrió cuidadosamente el sobre. Adentro había 3 cosas. Primero, un crucifijo pequeño de plata. Rosa lo reconoció. El pastor Luis se lo había dado a Mateo el día de su bautismo, 2 meses antes de su muerte. Segundo, un rosario manchado de sangre. Y tercero, varias hojas de papel, páginas arrancadas de un cuaderno, cubiertas completamente con escritura en un rojo oscuro y oxidado. Escritura hecha con sangre. Rosa comenzó a temblar violentamente. Con manos que casi no podían sostener el papel, comenzó a leer la primera página. Y lo que leyó la dejaría sin palabras. Si esta historia te está impactando, dale like ahora mismo y comparte este video con alguien que necesite saber que siempre hay esperanza, incluso en las situaciones más oscuras. Tu compartir podría cambiar una vida hoy. Continuemos para descubrir el milagro que estaba por venir. Capítulo 7. La carta escrita con sangre. Parte 1. Las manos de Rosa temblaban tanto que apenas podía leer las palabras.
pero forzó sus ojos a enfocarse y comenzó a leer lo que su hijo había escrito con su propia sangre. Mamá, si estás leyendo esto, significa que ya me fui. Significa que lo que vi en mi visión se hizo realidad. Y significa que necesitas escuchar esto, todo esto, porque es la verdad más importante que jamás te diré. Primero, necesito que entiendas por qué esto está escrito con sangre. No fue por dramatismo, mamá. Fue porque él me dijo que lo hiciera así. Hace 3 días, algo me pasó. Algo que no puedo explicar completamente, pero voy a intentar. Estaba durmiendo y de repente estaba despierto. Pero no en mi cama. Estaba en un lugar diferente. Un lugar que brillaba con una luz que no puedo describir. Y frente a mí, había alguien. Era Jesús, mamá. Sé que suena loco. Sé que probablemente piensas que estaba soñando o que me estaba volviendo loco. Pero no lo era. Era tan real como cualquier cosa que he experimentado. Más real, de hecho. Él me habló. Su voz era... No tengo palabras. Era amor puro en forma de sonido. Me dijo, Mateo, tu tiempo en la tierra va a ser corto, pero no temas. Lo que vas a hacer en tus últimos días importará por generaciones. Le pregunté qué quería decir, y entonces él me mostró. Rosa tuvo que detenerse. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Esto era imposible, pero la letra era de Mateo. La sangre era real. Continuó leyendo, necesitando desesperadamente saber más. Me mostró el futuro, mamá. Me mostró 3 días desde entonces. Me mostró el incendio. Me mostró a los niños atrapados. Y me mostró a mí corriendo hacia el edificio para salvarlos. Me mostró mi muerte. Pero también me mostró algo más. Me mostró lo que pasaría después de mi muerte. Me mostró a esas 5 familias de los niños que salvé. Me mostró cómo esos niños crecerían y se convertirían en personas increíbles. Me mostró cómo mi sacrificio ripple effect a través de generaciones. Y me mostró algo sobre ti, mamá. Me mostró tu dolor, tu devastación. ¿Cómo te culparías? ¿Cómo pensarías que si hubieras hecho algo diferente, tal vez yo estaría vivo? Por eso estoy escribiendo esto, para que sepas la verdad. Mamá, mi muerte no es tu culpa, de ninguna manera, en absoluto, 0. Nada que hubieras hecho de manera diferente habría cambiado esto. Esto era parte del plan. Mi vida, por corta que fuera, tenía un propósito. Y ese propósito se cumple en mi muerte, tan dolorosamente irónico como eso suena. Jesús me dijo, Mateo, te estoy dando una elección. Puedes vivir una vida larga pero ordinaria. O puedes vivir una vida corta pero extraordinaria. Puedes morir salvando a 5 niños que cada uno tocará cientos de vidas. La elección es tuya. Mamá, yo elegí el sacrificio. Elegí salvar esas vidas. Y no me arrepiento. ¿Fue fácil tomar esa decisión? No. Lloré. Le rogué por otra opción. Le pregunté si no había otra manera. Pero él me mostró las alternativas. Me mostró a esos 5 niños muriendo en el fuego. Me mostró el dolor de sus familias. Me mostró los futuros que nunca tendrían. Y entonces supe lo que tenía que hacer. Rosa estaba sollozando ahora, las lágrimas cayendo sobre el papel manchado de sangre. Su hijo había sabido que iba a morir, y aún así fue hacia el fuego. No por impulso o accidente, sino por elección consciente. Era demasiado para procesar, pero tenía que seguir leyendo. Ahora, mamá, aquí viene la parte que necesitas entender. La razón por la que escribo esto con sangre. Jesús me dijo, tu madre va a necesitar pruebas. Va a necesitar saber sin lugar a dudas que esto es real, que yo soy real, que tu sacrificio tuvo significado. Así que escribe esto con tu sangre. Y cuando ella lo encuentre, dile que haga analizar la sangre, que confirme que es tuya, que confirme la fecha del papel. Así que eso es lo que estoy haciendo, mamá. Esto no es tinta roja. Esto es mi sangre real. Me corté el brazo con un cuchillo limpio. Duele, pero Jesús me dijo que tenía que hacerlo. Sumergí una pluma en mi propia sangre y escribí estas palabras. Suena grotesco, lo sé.
pero es la única manera de que sepas sin duda que esto es real. Cuando encuentres esto, llévalo a analizar. El ADN probará que es mi sangre. La fecha en el papel mostrará que fue escrito antes de mi muerte. Y entonces sabrás, esto no es una falsificación, esto no es tu imaginación, esto es real. Y si esto es real, mamá, entonces todo lo demás también es real. El cielo es real. Jesús es real. El propósito es real. Y mi muerte, por dolorosa que sea para ti, tenía significado. Capítulo 8. La carta. Parte 2. Rosa tuvo que detenerse de nuevo. Necesitaba procesar esto. Su hijo había escrito esto con su propia sangre, 3 días antes de su muerte, describiendo exactamente cómo moriría. Era imposible, pero el papel estaba en sus manos. La sangre era real. Y si esto era una falsificación o un engaño, ¿quién lo habría hecho? ¿Por qué? Respiró profundamente y continuó leyendo la segunda página. Mamá, ahora necesito que hagas algo por mí. Varias cosas, de hecho. Primero, contacta a las familias de los 5 niños que salvé. Sus nombres son Carlos Rivera, 7 años Ana Méndez, 5 años Miguel y María Torres, gemelos de 3 años, bebé Santiago Ramos, 1 año. Conéctate con ellos, no para recibir agradecimiento, sino para conocer a los niños cuyas vidas salvé, para ver en qué se convierten, para ser parte de sus vidas si te lo permiten. Porque verás, mamá, esos niños son mi legado. Cada uno de ellos va a hacer cosas increíbles. Jesús me lo mostró. Carlos va a convertirse en bombero. Va a salvar docenas de vidas durante su carrera. Ana va a ser doctora, una cirujana pediátrica que salvará a cientos de niños. Miguel va a ser maestro. Va a influenciar a miles de estudiantes durante su vida. María va a ser trabajadora social. Va a sacar a decenas de niños de situaciones abusivas. Y el bebé Santiago, mamá, Santiago va a ser pastor. Va a liderar una iglesia de miles. Va a llevar a incontables personas a Cristo. ¿Ves? Mi muerte salvó 5 vidas físicamente, pero esas 5 vidas van a tocar miles más. Es el efecto dominó del sacrificio. Rosa tenía que ver esto. Tenía que verificar si lo que Mateo había escrito era posible. ¿Cómo podía haber sabido los nombres de los niños 3 días antes del incendio? Si esto era real, continuó leyendo, con el corazón latiendo cada vez más fuerte. Segundo, quiero que empieces una fundación. Llámala Fundación Mateo, Segundas Oportunidades. Esta fundación va a ayudar a jóvenes como yo. Jóvenes que están en pandillas, que están perdidos, que están en el camino equivocado. Va a darles la oportunidad que yo tuve, la oportunidad de cambiar, de redimirse, de encontrar su propósito. Sé que no tienes dinero, mamá. Sé que apenas puedes pagar el alquiler. Pero confía en mí en esto. El dinero va a venir. Las personas van a escuchar mi historia y van a querer ayudar. Y hay alguien específico que va a ayudarte a empezar esto. Su nombre es Marco Delgado. Es un empresario exitoso que vive en la ciudad. Hace 20 años, él también estaba en una pandilla. Casi murió en una redada policial. Pero alguien le dio una segunda oportunidad y cambió su vida. Él va a leer sobre mi historia en las noticias y va a contactarte. Cuando lo haga, escúchalo. Él va a ser el que financie la fundación. Él va a ser tu socio en esto. Tercero, quiero que perdones a la pandilla. Sé que algunos de ellos se burlaron de mí cuando traté de cambiar. Sé que algunos trataron de jalarme de vuelta, pero mamá, ellos están perdidos como yo lo estuve. Necesitan amor, no odio. Si puedes encontrar la manera, ayúdalos también. Muéstrales que el cambio es posible. Muéstrales que alguien se preocupa. Cuarto, y esto es lo más importante de todo, quiero que vivas, mamá. De verdad vivas. No solo existas, sino que encuentres alegría de nuevo. Encuentra propósito. Encuentra amor si puedes. Sé que mi muerte va a dolerte. Sé que vas a sentir que una parte de ti murió conmigo. Pero mamá, tu vida no termina porque la mía terminó.
Tu vida todavía tiene valor, todavía tiene propósito. Haz que mi sacrificio signifique algo viviendo completamente. Haz que valga la pena salvando a otros como yo fui salvado. Y mamá, hay algo más que necesitas saber. Algo sobre tu propia vida. Jesús me mostró tu futuro. Me mostró que en 2 años vas a conocer a un hombre. Un buen hombre. Un hombre de fe que te va a amar de la manera que mereces ser amada. No te cierres al amor porque estás llorando por mí. Cuando Él llegue, reconócelo. Abre tu corazón. Me gustaría que fueras feliz, mamá, que realmente fueras feliz. Rosa dejó caer las páginas. Esto era demasiado. Su hijo había predicho su muerte, los nombres de los niños, un hombre que la contactaría, y hasta un futuro amor. ¿Cómo era posible? A menos que todo fuera verdad. A menos que Jesús realmente le hubiera hablado a Mateo. A menos que todo esto fuera parte de un plan divino más grande de lo que Rosa podía comprender. Con manos temblorosas, tomó la última página. La letra aquí era más irregular, como si Mateo hubiera estado cansándose o la sangre se estuviera secando. Mamá, estoy llegando al final de lo que necesito decirte. Mi brazo duele donde me corté, y la sangre se está coagulando, haciendo difícil escribir. Pero hay algunas cosas más que necesitas saber. Primero, sobre el día en que morí. Sé que te preguntarás si tuve miedo. Sé que te preguntarás si sufrí. La verdad es, sí tuve miedo. Cuando corrí hacia ese edificio la primera vez, cada instinto en mi cuerpo me gritaba que me detuviera. El calor era intenso. El humo me ahogaba. Podía oír la estructura crujiendo, a punto de colapsar. Pero cada vez que salía con un niño y los veía respirando, a salvo, sabía que estaba haciendo lo correcto. Y en mi último viaje, cuando la viga cayó sobre mí, no fue tan malo como piensas. Jesús estuvo allí, mamá. No podías verlo, pero yo sí. Me sostuvo mientras moría. Me dijo, bien hecho, buen siervo fiel. Y entonces desperté en el lugar más hermoso que jamás hayas imaginado. Sin dolor, sin miedo, solo paz y amor y luz. Así que no llores demasiado por mí. Estoy en un lugar mejor. Realmente lo estoy. Segundo, sobre mi vida antes de cambiar. Mamá, siento todo el dolor que te causé. Cada noche que pasaste despierta preocupada, cada lágrima que derramaste, cada oración que gritaste preguntándote dónde habías fallado. No fallaste, mamá, nunca fallaste. Yo fallé. Yo tomé las decisiones equivocadas, pero incluso en esas decisiones equivocadas, tú nunca dejaste de amarme. Nunca te rendiste conmigo. Y ese amor es lo que finalmente me salvó. No fue el pastor Luis, aunque él ayudó. No fue el centro comunitario, aunque también ayudó. Fue tu amor incansable el que creó el espacio para que Dios me alcanzara. Así que gracias, mamá. Gracias por nunca rendirte. Gracias por amarme incluso cuando era difícil de amar. Gracias por ser la mejor madre que un niño perdido podría tener. Tercero, y finalmente, sobre el futuro. Los próximos meses van a ser duros. Vas a llorar. Vas a enojarte. Vas a cuestionarte si esto realmente pasó o si te estás volviendo loca. Pero entonces las cosas que te dije comenzarán a suceder. Marco te contactará. Los niños crecerán exactamente como predije. Y gradualmente comenzarás a creer. Y cuando creas completamente, tu vida cambiará. Encontrarás tu propósito. Encontrarás alegría. Encontrarás significado en mi muerte. Y algún día, décadas desde ahora, cuando sea tu tiempo de venir a casa, estaré aquí esperándote, con los brazos abiertos, y te mostraré todo lo que lograste. Todas las vidas que tocaste, todo el bien que salió de mi sacrificio y de tu respuesta a él. Te amo, mamá. Más de lo que estas palabras escritas con sangre pueden expresar. Tu hijo que te amará por toda la eternidad. Mateo PD. Bajo mi cama, en una caja de zapatos, hay algo más. Son cartas que escribí para los 5 niños que salvé, una para cada uno, para ser entregadas en su cumpleaños 18.
En esas cartas, les cuento sobre su propósito, sobre lo que están destinados a hacer. Asegúrate de que las reciban cuando sea el momento. PPD. Y mamá, una cosa más. Cuando dudes, cuando pienses que esto no puede ser real, mira el crucifijo que incluí en el sobre. Es el que el pastor Luis me dio. La noche que escribí esta carta, lo sostuve mientras oraba. Y si lo miras de cerca bajo una luz brillante, verás algo grabado en la parte de atrás que nadie sabía excepto yo. Son las iniciales. RH plus MH. Rosa Hernández plus Mateo Hernández. Lo grabé allí con un alfiler la noche de mi bautismo. Era mi manera de llevar nuestro vínculo conmigo siempre. Nadie más sabía sobre eso. Ni siquiera tú. Así que si ves esas iniciales, sabrás sin lugar a dudas. Esta carta es real. Y todo lo que dice es verdad. Capítulo 9. La verificación. Rosa terminó de leer y simplemente se quedó allí, sosteniendo las páginas manchadas de sangre, llorando tan fuerte que todo su cuerpo se sacudía. Esto no podía ser real, pero tenía que ser real. La alternativa era que su hijo había sido capaz de predecir el futuro, conocer nombres de personas que no había conocido aún y crear una falsificación elaborada de su propia muerte. Y eso era simplemente imposible. Con manos temblorosas, Rosa tomó el crucifijo del sobre. Era pequeño, de plata oxidada. Lo llevó a la lámpara más brillante de la sala y lo volteó. Y allí, grabadas toscamente en la parte posterior, estaban las iniciales, RH plus MH. Rosa dejó caer el crucifijo y comenzó a sollozar incontrolablemente. Era real. Todo era real. Su hijo había hablado con Jesús. Había visto su propio futuro. Había elegido su sacrificio conscientemente y había dejado este mensaje para ella, escrito con su propia sangre, para que supiera que no había sido en vano. Durante las siguientes horas, Rosa alternó entre llorar, leer la carta una y otra vez y simplemente sentarse en shock. Cuando finalmente amaneció, tomó una decisión. Necesitaba verificar esto científicamente. Necesitaba saber sin ninguna duda. Empacó cuidadosamente una de las páginas de la carta en una bolsa plástica y la llevó a un laboratorio forense privado en la ciudad. Le costó la mayor parte de sus ahorros, pero no le importó. «Necesito que analicen esto», le dijo al técnico. «Necesito saber si es sangre real, de qué tipo, y si es posible, hacer una prueba de ADN comparándola con esta muestra de cabello». Le dio un cabello de Mateo que había guardado de su cepillo. El técnico la miró extrañamente, pero aceptó el trabajo. «Tomará una semana», dijo. Fue la semana más larga de la vida de Rosa. 7 días después, regresó al laboratorio. El técnico tenía una expresión confundida en su rostro. «Señora Hernández», dijo, «los resultados son inusuales». «¿Qué quiere decir?» «Bueno, primero, definitivamente es sangre humana, tipo O positivo, y el ADN coincide con la muestra de cabello que proporcionó. Es definitivamente de su hijo. Y la fecha es el problema. Analizamos el papel también. Según la degradación del papel y la oxidación de la sangre, esto fue escrito hace aproximadamente 3 meses, que coincidiría con 3 días antes de que mi hijo muriera», terminó Rosa. El técnico la miró con una mezcla de curiosidad y incomodidad. «Señora, no quiero hacer preguntas intrusivas, pero ¿por qué su hijo escribiría algo con su propia sangre? ¿Y cómo pudo predecir?» «Es una larga historia», interrumpió Rosa. «Gracias por su trabajo». Salió del laboratorio con el reporte en sus manos. Tenía la confirmación científica que necesitaba. La carta era real. La sangre era de Mateo. La fecha era correcta. Su hijo había escrito esto antes de morir, sabiendo exactamente lo que iba a pasar. Y si eso era verdad, entonces todo lo demás en la carta también debía ser verdad. Capítulo 10. Marco Delgado. 2 semanas después de recibir los resultados del laboratorio,
Rosa estaba en su trabajo en el restaurante cuando una de sus compañeras se acercó. «Rosa, hay un hombre preguntando por ti. Dice que es importante». Rosa salió al área de espera y vio a un hombre de unos 40 años, bien vestido en traje de negocios, con una expresión amable pero seria. «¿Señora Hernández? Mi nombre es Marco Delgado. ¿Podemos hablar en privado?» El nombre la golpeó como un rayo. Marco Delgado. El hombre que Mateo había mencionado en la carta. El hombre que supuestamente iba a ayudarla a comenzar la fundación. Sí, claro. Mi descanso es en 10 minutos. Cuando finalmente se sentaron en una mesa del restaurante, Marco comenzó a hablar. «Señora Hernández, leí sobre su hijo en las noticias, sobre cómo salvó a esos 5 niños. Su sacrificio me conmovió profundamente». «Gracias», dijo Rosa, su voz apenas un susurro. «Pero hay más que eso», continuó Marco. «Verá, hace 20 años yo estaba en una situación muy similar a la de su hijo. Estaba en una pandilla, vendía drogas, estaba en un camino que solo podía terminar en la cárcel o en la tumba. Pero alguien me dio una segunda oportunidad. Un trabajador social que se negó a rendirse conmigo, me sacó de las calles, me consiguió un trabajo, me mostró que había otra manera. Esa segunda oportunidad salvó mi vida, y desde entonces he tenido éxito en los negocios. He hecho dinero, más del que jamás soñé cuando era un niño de las calles. Y durante años he estado buscando la manera correcta de devolver, de ayudar a otros jóvenes como yo fui». Marco se inclinó hacia adelante, sus ojos intensos. «Señora Hernández, quiero ayudarla a comenzar una fundación en nombre de su hijo. Una fundación que dé segundas oportunidades a jóvenes en pandillas, que les muestre que el cambio es posible». Rosa no podía respirar. Esto era exactamente lo que Mateo había predicho, palabra por palabra casi. ¿Cómo se enteró de que yo estaba pensando en algo así?», tartamudeó. Marco se veía confundido. «No lo sabía. Simplemente sentí que era lo correcto». «¿Por qué? ¿Ya estaba considerando hacer esto?». Rosa tomó una decisión en ese momento. Sacó de su bolso una copia de la carta de Mateo. No la original. Esa la había guardado en un lugar seguro. Pero una copia que había hecho. «Señor Delgado, necesito mostrarle algo, pero antes de hacerlo necesito que me prometa que va a leer esto con una mente abierta». «Por supuesto». Rosa le entregó la copia. Marco comenzó a leer, su expresión cambiando de curiosidad a asombro a incredulidad absoluta. Cuando terminó, levantó la vista hacia Rosa, sus ojos muy abiertos. ¿Esto fue escrito antes de que su hijo muriera?» «3 días antes. Tengo los resultados del laboratorio que lo confirman. Está escrito con su sangre real». Marco se quedó en silencio por un largo momento. Luego dijo suavemente: «Señora Hernández, yo no soy un hombre particularmente religioso, pero esto no puede ser coincidencia». «No lo es», dijo Rosa. «Mi hijo habló con Jesús, vio el futuro y me dejó instrucciones. Y usted, señor Delgado, es parte de esas instrucciones». Marco la miró durante un largo momento. Luego extendió su mano. «Entonces hagámoslo. Fundemos esta organización juntos. Fundación Mateo. Segundas oportunidades. Yo proporcionaré el financiamiento inicial y usted proporcionará el corazón». Rosa estrechó su mano, llorando. Otra predicción de Mateo se había hecho realidad. Esta historia real nos enseña que nunca es tarde para la redención, que el amor de una madre es inquebrantable y que Dios puede transformar las vidas más perdidas. Si te tocó el corazón, dale like a este video. Comenta amén si crees en segundas oportunidades. Comparte para que más personas encuentren esperanza. Suscríbete para más testimonios que transforman vidas. Ahora déjame mostrarte el final increíble de esta historia. Capítulo 11. Los 5 niños. Durante los siguientes años,
Rosa hizo exactamente lo que Mateo le había pedido en la carta. Contactó a las familias de los 5 niños que Mateo había salvado. Al principio fue difícil. ¿Cómo te acercas a familias que han experimentado tal trauma y les dices que quieres ser parte de sus vidas? Pero cuando Rosa les mostró la carta, cuando les explicó cómo su hijo había predicho todo esto, algo hermoso sucedió. Esas familias la acogieron como familia extendida. Rosa se convirtió en tía Rosa para los 5 niños. Los visitaba regularmente, celebraba sus cumpleaños, asistía a sus graduaciones escolares, y a medida que los años pasaban, comenzó a ver que las predicciones de Mateo sobre cada niño estaban comenzando a manifestarse. Carlos Rivera, el niño de 7 años, se obsesionó con los bomberos después del incendio. Su habitación estaba llena de pósters de camiones de bomberos. Cuando tenía 10 años, le dijo a Rosa: «Cuando sea grande voy a salvar a personas como su hijo me salvó a mí». Ana Méndez, la niña de 5 años, comenzó a jugar a ser doctora con sus muñecas. Ponía vendajes en ellas, les daba medicinas, caramelos, y las curaba con un cuidado meticuloso. Su madre le dijo a Rosa: «Ana dice que va a ser doctora para ayudar a niños enfermos». Los gemelos, Miguel y María Torres, aunque todavía pequeños, ya mostraban sus personalidades únicas. Miguel era paciente y amable, siempre ayudando a otros niños en el preescolar. María era ferozmente protectora, defendiendo a cualquier niño que fuera intimidado. Y el bebé Santiago Ramos, ahora un niño de 3 años, tenía una conexión especial con Rosa. Cada vez que ella lo visitaba, corría hacia ella gritando: «¡Tía Rosa!», y la abrazaba con toda su fuerza diminuta. Ver a estos niños crecer, saber que estaban vivos por el sacrificio de Mateo, le daba a Rosa un propósito que no había tenido desde su muerte. Capítulo 12. La Fundación crece. La Fundación Mateo, Segundas Oportunidades, se lanzó oficialmente un año después de la muerte de Mateo. La historia de la carta escrita con sangre se había filtrado a los medios, y el interés público era intenso. Algunos escépticos lo llamaron un engaño, pero Rosa tenía los resultados del laboratorio, las copias de la carta y los testimonios de las familias. Y más que eso, tenía los resultados. La fundación comenzó pequeña, un programa después de la escuela para jóvenes en riesgo. Ofrecía tutoría, consejería, entrenamiento vocacional y, lo más importante, mentores adultos que se preocupaban. Marco Delgado no solo proporcionó el financiamiento inicial, sino que se involucró personalmente. Pasaba tiempo con los jóvenes, compartiendo su propia historia de redención, mostrándoles que el cambio era posible. Rosa se convirtió en la directora del programa. Usaba la historia de Mateo no para glorificarlo, sino para mostrar una verdad simple. La gente puede cambiar. Su propio hijo había sido prueba de eso. En el primer año, ayudaron a 15 jóvenes a salir de pandillas. En el segundo año, 30. Para el quinto año, más de 100 jóvenes habían pasado por el programa y la tasa de éxito era asombrosa. 78% de ellos habían dejado las pandillas permanentemente, terminado la escuela y encontrado empleo o continuado a la universidad. Mateo habría estado tan orgulloso, le decía doña Carmen a Rosa regularmente. «Lo está», respondía Rosa con confianza. «Lo está». Capítulo 13. 2 años después. El hombre que Mateo predijo. Habían pasado 2 años desde la muerte de Mateo cuando Rosa conoció a Andrés. Andrés era un voluntario nuevo en la fundación. Tenía 38 años, era maestro de escuela durante el día y dedicaba sus tardes a mentorear jóvenes en la fundación. Era amable, paciente y tenía una fe profunda que se mostraba no en palabras, sino en acciones. Los jóvenes respondían bien a él. Rosa notaba cómo escuchaba realmente cuando hablaban, cómo nunca juzgaba, solo guiaba. Durante los primeros meses, Rosa y Andrés simplemente trabajaban juntos, pero gradualmente,
comenzaron a tener conversaciones más profundas sobre la vida, sobre la fe, sobre la pérdida. Andrés había perdido a su esposa por cáncer 5 años atrás. Entendía el dolor de Rosa de una manera que pocas personas podían. «La muerte no es el final», le dijo una noche mientras cerraban la fundación. «Es solo una transición. Las personas que amamos nunca realmente se van». «¿Crees eso?», preguntó Rosa. «Lo sé», respondió Andrés. «Mi esposa me habló en sueños meses antes de morir. Me dijo que no estuviera triste, que nos volveríamos a ver, y desde su muerte he sentido su presencia guiándome». Rosa lo miró con nueva comprensión. Este hombre entendía. No solo entendía la pérdida, entendía lo sobrenatural. Lentamente, durante los siguientes meses, su relación se profundizó. No fue un romance repentino. Fue una amistad que gradualmente floreció en algo más. Un año después de conocerlo, Andrés le pidió a Rosa que fuera su novia. «Sé que tu corazón todavía está sanando», le dijo. «Y no estoy tratando de reemplazar a Mateo o tomar su lugar en tu vida. Pero me gustaría caminar a tu lado mientras continúas sanando». Rosa pensó en la carta de Mateo. «En 2 años vas a conocer a un hombre, un buen hombre, un hombre de fe que te va a amar de la manera que mereces ser amada». 2 años. Exactamente 2 años desde la muerte de Mateo. «Sí», le dijo a Andrés. «Me gustaría eso». Y por primera vez desde la muerte de su hijo, Rosa sintió que podía ser feliz de nuevo sin sentirse culpable por ello. Capítulo 14. 10 años después. Las cartas para los niños. 10 años pasaron. Rosa ahora tenía 45 años. Se había casado con Andrés 3 años atrás. La Fundación Mateo había crecido a 3 ubicaciones diferentes, ayudando a más de 500 jóvenes en total. Y los 5 niños que Mateo había salvado ahora eran adolescentes y jóvenes adultos, exactamente como él había predicho. Carlos Rivera tenía 17 años y estaba en su último año de preparatoria. Acababa de ser aceptado en la Academia de Bomberos. «Voy a ser bombero, tía Rosa», le dijo con orgullo. «Como yo siempre supe que sería». Ana Méndez tenía 15 años y ya estaba tomando clases de ciencias avanzadas, con planes de ir a la escuela de medicina. «Voy a ser cirujana pediátrica», anunciaba a cualquiera que preguntara. Miguel y María Torres tenían 13 años. Miguel se había convertido en un tutor voluntario para niños más jóvenes en su escuela, mostrando la paciencia y amabilidad de un maestro nato. María había comenzado a voluntariar en un refugio para mujeres, su naturaleza protectora encontrando un propósito. Y Santiago Ramos tenía 11 años. Era un niño especial, con una sabiduría más allá de sus años. Había comenzado a asistir a la iglesia regularmente con su familia, y el pastor había notado algo en él. «Ese niño tiene un llamado», le dijo el pastor a la familia de Santiago. «Está destinado para el ministerio». Pero ninguno de ellos sabía sobre las cartas que Mateo había escrito para ellos. Las cartas que debían ser entregadas en sus cumpleaños 18. Rosa había guardado esas cartas cuidadosamente durante 10 años, esperando el momento correcto. Y ahora, ese momento estaba llegando. Carlos sería el primero en cumplir 18 el próximo mes. Rosa decidió organizar una reunión especial para ese día, invitando a las 5 familias, a Marco, a Andrés y al pastor Luis. Cuando llegó el día del cumpleaños de Carlos, todos se reunieron en la fundación. Había pastel, decoraciones y una celebración genuina. Pero Rosa tenía algo especial planeado. Después de cantar el cumpleaños feliz y cortar el pastel, Rosa se puso de pie. «Carlos, hay algo que necesito darte. Algo que ha estado esperando por ti durante 10 años». Sacó un sobre sellado. En el frente, con la letra de Mateo, decía: «Para Carlos Rivera, para ser abierto en tu cumpleaños 18». Carlos miró el sobre con confusión. «¿Qué es esto?» «Es una carta del joven que te salvó»,
explicó Rosa. Mateo la escribió para ti antes de morir y me pidió que te la diera hoy. Con manos temblorosas, Carlos abrió el sobre. Adentro había una carta, no escrita con sangre esta vez, sino con tinta regular. Comenzó a leer en voz alta. Carlos, si estás leyendo esto, significa que acabas de cumplir 18 años. Feliz cumpleaños, hermano. No nos conocimos en vida. Yo morí cuando tenías 7 años, pero te conozco de maneras que no puedes imaginar. Te salvé de un incendio, pero no fue por casualidad, no fue porque estaba allí en el momento correcto. Fue porque vi tu futuro, vi lo que ibas a hacer. Carlos, estás destinado a ser bombero. No solo cualquier bombero, sino uno que salvará docenas de vidas durante tu carrera. Vas a ser el tipo de bombero que corre hacia el peligro cuando otros corren lejos, no porque seas temerario, sino porque entiendes el valor de cada vida. ¿Cómo lo sé? Porque Jesús me lo mostró. Me mostró un futuro donde salvas a una familia entera de un edificio colapsando. Me mostró otro donde sacas a un niño de un auto volcado segundos antes de que explote. Me mostró docenas de momentos donde tu valor y tu entrenamiento salvan vidas. Así que cuando te gradúes de la academia, cuando pongas ese uniforme por primera vez, recuerda, este es tu llamado, este es tu propósito. Y Carlos, hay algo más. En tu carrera va a haber un momento, aproximadamente a los 25 años, donde vas a dudar, donde un rescate sale mal y alguien muere a pesar de tus mejores esfuerzos. Vas a querer renunciar. Vas a pensar que no eres lo suficientemente bueno. Pero en ese momento, necesito que recuerdes esto. Yo morí salvando 5 vidas, incluyendo la tuya. Y no me arrepiento ni por un segundo. El sacrificio vale la pena. Las vidas que salvas importan, incluso si no puedes salvarlas todas. No te rindas, Carlos. El mundo necesita bomberos como tú vas a ser. Con esperanza por tu futuro, Mateo Hernández. Para cuando Carlos terminó de leer, estaba llorando. Todos en la habitación estaban llorando. ¿Cómo supo?, preguntó Carlos, su voz quebrada. ¿Cómo supo que yo querría ser bombero? Tenía 7 años cuando murió. Ni siquiera yo sabía entonces lo que quería ser. Porque Jesús se lo mostró, dijo Rosa simplemente. Y cada palabra en esa carta es verdad. Vas a ser un bombero increíble, Carlos. Y vas a salvar muchas vidas, así como Mateo salvó la tuya. Carlos abrazó a Rosa con fuerza. Voy a hacer que se sienta orgulloso, prometió. Juro que voy a hacerlo. Ya lo está, respondió Rosa. Desde donde está, ya lo está. Capítulo 15. Las profecías se cumplen. Durante los siguientes 10 años, Rosa entregó las otras 4 cartas en los cumpleaños 18 respectivos. Cada carta contenía predicciones similares sobre el futuro de cada niño, y cada predicción resultaba asombrosamente precisa. Ana recibió su carta y descubrió que Mateo había predicho no solo que sería cirujana pediátrica, sino que desarrollaría una técnica innovadora para cirugías cardíacas en bebés. Y efectivamente, a los 32 años, Ana haría exactamente eso, salvando cientos de bebés que antes habrían muerto. Miguel recibió su carta y leyó sobre cómo sería un maestro que influenciaría a miles de estudiantes. A los 25 años, Miguel ya era un maestro galardonado, conocido por su capacidad de conectar con estudiantes difíciles y transformar vidas a través de la educación. María recibió su carta sobre su llamado a sacar niños de situaciones abusivas. A los 28 años, era una trabajadora social de alto perfil que había personalmente rescatado a más de 50 niños de hogares peligrosos. Y Santiago, cuando cumplió 18 y leyó su carta, descubrió que Mateo había predicho que fundaría una iglesia que llegaría a miles. Parecía imposible en ese momento. Pero a los 32 años, Santiago era el pastor de una mega iglesia con más de 5,000 miembros, conocido por su mensaje de gracia, redención y segundas oportunidades. Cada cumplimiento de profecía fortalecía la fe de Rosa. Cada niño que crecía exactamente como Mateo había predicho era una confirmación más de que todo había sido real.
Su hijo había hablado con Jesús, había visto el futuro y había dado su vida sabiendo exactamente lo que su sacrificio lograría. Capítulo 16. 20 años después, el legado se multiplica. Rosa tenía ahora 55 años. Andrés y ella habían estado casados durante 18 años, y su matrimonio era sólido, construido sobre una base de fe compartida y propósito común. La Fundación Mateo había crecido más allá de cualquier cosa que Rosa hubiera imaginado. Ahora operaba en 15 ciudades diferentes, con más de 200 empleados y miles de voluntarios. Habían ayudado a más de 3,000 jóvenes a salir de pandillas y encontrar un camino mejor. Pero más que los números, eran las historias individuales las que importaban. Había un joven llamado Luis que había estado a punto de matar a alguien en una guerra de pandillas. El programa de la fundación lo alcanzó justo a tiempo. Ahora era consejero en el mismo programa que lo había salvado. Había una joven llamada Patricia que había sido reclutada para traficar drogas a los 12 años. La fundación la rescató, la puso en una familia de acogida amorosa y ahora estaba estudiando Derecho para convertirse en fiscal especializada en crímenes contra menores. Había docenas, cientos de historias como estas. Vidas salvadas, futuros cambiados, familias restauradas. Y en cada graduación, en cada celebración de éxito, Rosa contaba la historia de Mateo, no para glorificarlo como un héroe perfecto, sino para mostrar la verdad, que la redención es posible, que la gente puede cambiar y que un solo acto de sacrificio puede tener ondas que se expanden por generaciones. Los 5 niños que Mateo había salvado se habían convertido en adultos exitosos, exactamente como él había predicho, y cada uno de ellos, a su manera, estaba multiplicando el impacto del sacrificio de Mateo. Carlos, ahora un capitán de bomberos a los 27 años, había salvado más de 40 vidas personalmente. Cada rescate, le decía a la gente, era en honor a Mateo. Ana, ahora completando su residencia en cirugía pediátrica, había desarrollado la técnica que Mateo había predicho. Ya había usado esa técnica para salvar a más de 20 bebés. Miguel era un maestro de preparatoria cuya clase de liderazgo y propósito había inspirado a cientos de estudiantes a buscar carreras de servicio. María trabajaba para el gobierno como investigadora de abuso infantil, con un récord impresionante de casos resueltos y niños rescatados. Y Santiago, ahora de 21 años y recién graduado del seminario, estaba a punto de plantar su primera iglesia. «Va a ser una iglesia sobre segundas oportunidades», le dijo a Rosa, «como la segunda oportunidad que Mateo me dio al salvar mi vida». Rosa veía todo esto y se maravillaba. Su hijo, que había vivido solo 17 años, había tocado tantas vidas, y esas vidas estaban tocando miles más. El efecto dominó del sacrificio, como Mateo lo había llamado en su carta. Capítulo 17. El círculo se cierra. Rosa tenía 62 años cuando comenzó a sentir que su tiempo en la tierra se estaba acortando. No estaba enferma, no exactamente, pero había una sensación, un conocimiento interno de que su trabajo aquí estaba llegando a su fin. Andrés notó el cambio en ella. «¿Estás bien, amor?», preguntaba con preocupación. «Estoy bien», respondía Rosa con una sonrisa. «Solo siento que pronto voy a ver a Mateo de nuevo». No era una premonición triste. Al contrario, Rosa se encontraba esperando ese momento con anticipación. Había vivido una vida buena después de la muerte de Mateo. Había encontrado propósito, amor y significado. Había cumplido cada instrucción que su hijo le había dejado. Y ahora estaba lista para la reunión. La última vez que vio a los 5 niños de Mateo fue en una reunión especial que organizaron para el 30º aniversario de su rescate. Todos ellos ahora tenían 30 y tantos años, con sus propias familias, carreras exitosas y legados crecientes. Se reunieron en el sitio donde había estado el edificio que se incendió. Ahora,
un parque conmemorativo con una estatua de Mateo cargando a un niño. Cada uno de ellos compartió lo que el sacrificio de Mateo había significado para ellos. «Yo no estaría aquí», dijo Carlos, ahora jefe de bomberos. «Mi esposa no estaría aquí. Mis 3 hijos no estarían aquí. Toda mi descendencia existe porque Mateo me salvó». «Salvé mi primer bebé usando la técnica que desarrollé», dijo Ana, ahora una cirujana reconocida mundialmente. «Y mientras lo hacía, pensé en Mateo. Pensé en cómo él me salvó para que yo pudiera salvar a otros. Es un círculo hermoso». «He enseñado a más de 2000 estudiantes», dijo Miguel. «Y a cada uno les cuento sobre Mateo, sobre cómo un adolescente cambió el curso de tantas vidas con un acto de valentía. He sacado a 63 niños de situaciones de abuso», dijo María, su voz firme pero emocionada. «Cada niño que salvo es porque Mateo me salvó primero». «Mi iglesia tiene ahora 3000 miembros», dijo Santiago, ahora un joven pastor carismático. «Y el mensaje central es siempre el mismo. Nunca es demasiado tarde para cambiar. Nunca estás demasiado perdido para ser encontrado. Porque Mateo me demostró eso. Él era un chico de pandilla que se redimió. Y luego me salvó para que yo pudiera ayudar a redimir a miles más». Rosa escuchó cada testimonio con lágrimas de alegría. Su hijo había hecho esto. Su sacrificio había creado todo esto. «Mateo estaría tan orgulloso», dijo finalmente, «de todos ustedes, del mundo que han ayudado a crear». «No», dijo Santiago. «Mateo es orgulloso, presente, no pasado, porque él sigue vivo en cada vida que tocó, en cada persona que salvamos, en cada niño que educamos, en cada familia que restauramos. Mateo vive». Capítulo 18. La última noche. 3 meses después de esa reunión, Rosa se fue a dormir una noche y simplemente no despertó. Fue pacífico, sin dolor, exactamente como ella habría querido. Andrés la encontró a la mañana siguiente, con una expresión de paz perfecta en su rostro y una sonrisa leve en sus labios. El funeral fue masivo. Miles de personas vinieron. Jóvenes que la fundación había ayudado, familias que habían sido tocadas por su trabajo, los 5 adultos que Mateo había salvado y sus propias familias. Pero lo más hermoso fue lo que encontraron junto a Rosa en su cama. Sostenida contra su pecho había una carta. La carta original de Mateo, escrita con sangre, ahora frágil y amarillenta con los años. Y en su otra mano, sostenía el crucifijo de plata con las iniciales RH plus MH, grabadas en la parte posterior. Había muerto sosteniendo las últimas conexiones físicas con su hijo, lista para reunirse con él. Capítulo 19. La reunión. Cuando Rosa abrió los ojos de nuevo, no estaba en su cama. Estaba en un lugar de luz brillante, más hermoso de lo que cualquier descripción podría capturar. Y allí, corriendo hacia ella como el adolescente que era cuando murió, estaba Mateo. «¡Mamá!», gritó y su voz era pura alegría. Rosa corrió hacia él, y cuando se abrazaron, fue como si todos los años de separación simplemente se evaporaran. Estaban juntos de nuevo. «Mi hijo», sollozó Rosa. «Mi precioso hijo». «Lo hiciste, mamá», dijo Mateo, lágrimas de felicidad en su rostro. «Hiciste todo lo que te pedí, y más, mucho más». «Tenía que hacerlo», respondió Rosa. «Tenía que asegurarme de que tu sacrificio no fuera en vano». «Nunca lo fue», dijo Mateo. «Nunca podría haberlo sido. Pero tú tomaste lo que yo comencé y lo multiplicaste 1000 veces». Mateo la tomó de la mano. «Ven, hay gente que quiere conocerte». La llevó a través de ese lugar celestial, y Rosa vio rostros familiares. Su propia madre, muerta hace décadas, Doña Carmen. La vecina anciana que había llevado a Mateo a la iglesia. El pastor Luis, quien había muerto 2 años atrás. Y luego vio a alguien más, un hombre joven, apuesto, con una sonrisa que le recordaba a Mateo. «Mamá», dijo Mateo, «hay alguien que quiero que conozcas.
Este es mi padre. Rosa se quedó sin palabras. El hombre que las había abandonado cuando Mateo tenía 2 años estaba allí. Pero algo era diferente en él. Sus ojos, que Rosa recordaba como duros y egoístas, ahora brillaban con gentileza y arrepentimiento. «Rosa», dijo suavemente, «siento mucho haberte abandonado. Haberte abandonado a ti y a Mateo fue el mayor error de mi vida». «Papá encontró a Jesús antes de morir», explicó Mateo. «Se arrepintió y ahora está aquí». Rosa miró al hombre que una vez había odiado y sintió perdón. Completo y total perdón. «Está bien», dijo. «Todo salió como debía ser. Mateo se convirtió en el hombre que era porque tuvimos que luchar juntos. Y ese hombre cambió el mundo». Entonces Mateo la llevó más profundo en el cielo y le mostró algo increíble. Era como una pantalla gigante, pero más real, mostrando la tierra. «Mira, mamá», dijo Mateo. «Déjame mostrarte el impacto total de lo que comenzamos». Y Rosa vio. Vio a Carlos, ahora de 50 años, entrenando a la próxima generación de bomberos, cada uno llevando adelante el legado de servicio sacrificial. Vio a Ana, ahora directora de cirugía pediátrica, con cientos de cirujanos que había entrenado salvando miles de vidas. Vio a Miguel, director de una escuela entera, transformando la educación con su filosofía de propósito y servicio. Vio a María, ahora una jueza que usaba su posición para proteger a los más vulnerables. Y vio a Santiago, cuya iglesia había crecido a 20,000 miembros, con cientos de iglesias hijas en todo el país, todas centradas en redención y segundas oportunidades. «Pero eso no es todo», dijo Mateo, su voz llena de asombro. «Mira más profundo». Y Rosa vio las ondas secundarias. Los hijos de Carlos, todos en carreras de servicio público. Los estudiantes de Ana dispersos por todo el mundo, salvando vidas. Los miles de estudiantes de Miguel, cada uno tocando más vidas. Los cientos de niños que María había salvado, ahora adultos haciendo su propia diferencia en el mundo. Y los miles que Santiago había llevado a Cristo, cada uno ahora llevando a otros. «Cuando morí», dijo Mateo suavemente, «salvé 5 vidas. Pero esas 5 vidas han tocado millones, y esos millones tocarán 1,000 millones. Y continuará así, expandiéndose, multiplicándose por generaciones». Ese es el poder del sacrificio, mamá. Un acto, una vida, puede cambiar todo. Rosa lloró, pero eran lágrimas de alegría absoluta. Su hijo, su precioso hijo que había estado perdido y luego encontrado, que había muerto tan joven, había creado un legado que duraría por siglos. «Estoy tan orgullosa de ti», susurró. «Y yo de ti», respondió Mateo, «porque tomaste mi sacrificio y lo multiplicaste. Sin ti, sin la fundación, sin tu dedicación, todo esto no habría sido posible». Entonces Jesús apareció, con esa luz indescriptible rodeándolo. «Rosa», dijo con esa voz que era amor puro, «bien hecho, sierva buena y fiel. Tomaste el dolor más grande de tu vida, la pérdida de tu único hijo, y lo convertiste en esperanza para miles. Entraste en el dolor con propósito. Y ahora», continuó Jesús, sonriendo, «hay tanto más que hacer aquí. Porque el cielo no es solo descanso, es propósito eterno, servicio eterno, amor eterno». Rosa miró a su hijo, luego a Jesús, luego al panorama hermoso del cielo que se extendía infinitamente a su alrededor. Por primera vez en 30 años, se sintió completamente completa. Estaba en casa, con su hijo, con su Dios, y con un futuro eterno de propósito y alegría. Mensaje final. La historia de Mateo y Rosa nos enseña verdades profundas que pueden cambiar nuestras vidas. 1. Nunca es demasiado tarde para cambiar. Mateo estaba en una pandilla, involucrado en drogas y violencia. Pero en 4 meses se transformó completamente. Si él pudo cambiar, cualquiera puede. 2. Un solo acto puede cambiar el mundo.
Mateo salvó 5 vidas en una noche. Esas 5 vidas han tocado millones. Nunca subestimes el impacto de un solo acto de valentía o amor. 3. El sacrificio tiene poder multiplicador. Cuando damos nuestra vida por otros, literal o figurativamente, creamos ondas que se expanden por generaciones. 4. La redención es real. No importa cuán perdido hayas estado, no importa qué has hecho, la redención está disponible. Mateo lo demostró. Los miles que la Fundación ha ayudado lo demuestran. 5. El dolor puede tener propósito. Rosa tomó el dolor más grande de su vida y lo convirtió en esperanza para miles. Tu dolor no tiene que ser en vano, puede ser transformado en algo hermoso. 6. Lo sobrenatural es real. La carta de Mateo, escrita con sangre, prediciendo el futuro con precisión asombrosa, nos muestra que hay más en esta vida de lo que podemos ver. Dios es real, el cielo es real, y Él se preocupa profundamente por cada uno de nosotros. Si estás perdido hoy, si piensas que es demasiado tarde para ti, si crees que tu vida no tiene propósito, esta historia es para ti. Mateo estaba perdido, pero se encontró y cambió el mundo. Tú también puedes.